Entonces, la idea de la noche de hoy es hacer una revisión general en cuanto a algunas urgencias que se presentan en el paciente oncológico. Para esta charla conté con la asesoría del doctor Alejandro Salazar, cirujano oncológico. Definamos entonces qué es una urgencia oncológica. Es toda condición aguda que es causada por el cáncer o el tratamiento, cualquiera que sea la modalidad que se brinde para el mismo. Y tiene la particularidad de que va a requerir una intervención oportuna para evitar la mortalidad y la morbilidad severa o permanente que pueden presentar estos pacientes en caso tal de no ser estudiados y manejados de manera temprana. Los pacientes oncológicos pues tienen varias particularidades que los ponen en riesgo de sufrir diferentes patologías, tanto médicas como quirúrgicas. Son pacientes que por lo general van a tener un estado nutricional deficiente. De igual manera, la respuesta inmunológica va a estar alterada. Son pacientes inmunosuprimidos. También va a haber una reserva fisiológica limitada y también el tratamiento al cual se vayan a someter, bien sea quimioterapia, radioterapia, cirugía o cualquier otro tipo de tratamiento farmacológico, los va a poner en riesgo de desarrollar las patologías que ya enseguida vamos a ir enumerando una a una. Permítanme un segundo, yo acepto. Hay varias clasificaciones en cuanto a las urgencias oncológicas. La que se utiliza, digamos que con mayor frecuencia, va a ser la que los divide en emergencias quirúrgicas y en emergencias médicas. Vamos a hablar de cada una de ellas, pero con especial énfasis en las emergencias de tipo quirúrgico. Y de igual manera, se pueden presentar urgencias oncológicas de tipo metabólico, hematológico, cardiovascular, infeccioso y estructural. Empecemos entonces hablando de las emergencias quirúrgicas. Tal vez la que se presenta con una mayor frecuencia es la obstrucción intestinal. Lo primero que hay que determinar es el tipo de obstrucción. Si es de causa o etiología maligna o benigna. Hay que recordar que en los pacientes oncológicos hasta una tercera parte de estos pueden tener un cuadro de obstrucción intestinal de etiología benigna. Y pues obviamente eso también va a tener sus implicaciones en cuanto al pronóstico y al tratamiento que se le va a brindar al paciente. De igual manera es importante definir si se trata de una obstrucción parcial, completa o en asa cerrada y definir si esta obstrucción es a la salida gástrica, si es una obstrucción de asas delgadas, de asas gruesas, porque también va a tener sus particularidades en cuanto a las opciones de tratamiento que les podamos brindar a los pacientes. Al inicio, tal vez lo más importante es determinar el estado hemodinámico del paciente, si se encuentra estable o inestable, ya que esto pues nos puede condicionar una conducta quirúrgica urgente o emergente, o tal vez nos daría tiempo, digamos, de realizar los estudios pertinentes y después planear cuál sería la estrategia de manejo óptimo para los pacientes. En la exploración abdominal siempre debe quedar consignado la presencia pues, de cicatrices previas de intervenciones que haya tenido el paciente, si hay o no signos de irritación peritoneal, si hay signos a la palpación o en la clínica que nos puedan estar hablando de que el paciente esté con un sufrimiento de asma, un estrangulamiento, y también es muy importante valorar muy bien la presencia de hernias, dado que, como ya les mencioné, una cantidad no despreciable de pacientes pueden tener una obstrucción de causa no maligna. En estos pacientes es de vital importancia realizar pues una imagen que nos permita diferenciar si se trata de una obstrucción parcial, completa o en asa cerrada, a qué nivel está la obstrucción y si hay, digamos, que alguna sospecha pues en las imágenes que nos hablen de una neoplasia o de una malignidad. Los pacientes con cáncer y que acuden al servicio de urgencias en el contexto de una obstrucción intestinal y son llevadas a cirugía,
puede tener una mortalidad tan elevada como hasta el 40%. Y la morbilidad pues es muy heterogénea dependiendo pues de los autores a los que uno cite, puede ir desde un 9 hasta un 90%. Entonces pues digamos que hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir al paciente en cuanto a si se le debe ofrecer manejo quirúrgico o manejo médico, y posteriormente pues ya definir cómo va a ser el tratamiento definitivo. Algunos predictores de desenlaces adversos en pacientes con obstrucción intestinal y cáncer que se han descrito son la edad avanzada, la hipoalbuminemia y pacientes que antes de consultar al servicio de urgencias tengan una funcionalidad y un Bartel pues ya alterado. Esto digamos que son predictores adversos para el pronóstico de los pacientes. El manejo no operatorio también está vigente, como en la obstrucción intestinal no maligna, lo que ya todos conocemos del reposo intestinal, la descompresión con una sonda nasogástrica, el manejo de los trastornos hidroelectrolíticos. En los pacientes oncológicos también se podrían beneficiar de manejo con corticosteroides, antieméticos, octreótido, analgésicos y en algunos casos selectos gastrostomía. Aquí simplemente como para analizar algunas cosas en cuanto a la utilidad de las imágenes diagnósticas que generalmente pues tenemos disponibles en las instituciones. Sin lugar a dudas, digamos que el estudio que uno debería preferir por encima de los demás sería la tomografía con contraste oral y venoso. El enema, el colon por enema también es una buena alternativa. Sin embargo, pues digamos que no es un estudio que por lo menos en nuestro medio nosotros estemos acostumbrados a solicitar y a interpretar pues de manera rutinaria. Vemos entonces las respectivas sensibilidades y especificidades para confirmar una obstrucción intestinal, para definir la etiología de la misma y la localización. Vemos entonces cómo la radiografía simple de abdomen tiene una sensibilidad, digamos que aceptable para la confirmación del diagnóstico, pero su rendimiento para determinar el sitio de obstrucción y la causa de la misma es bastante malo. Por el contrario, en la tomografía vemos pues que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante buena para la confirmación del diagnóstico y digamos que para guiarnos un poco también en cuanto a la posible etiología y el sitio de la obstrucción, que esto es importante a la hora de tomar decisiones de si el paciente se puede manejar de manera no operatoria inicialmente o si definitivamente el paciente debe ir a cirugía de manera urgente. Ya vamos entonces como a mirar según el sitio de obstrucción. Primero mencionar entonces cuando hay una obstrucción a la salida gástrica. Esta se puede deber a un crecimiento hacia la luz de un tumor primario a nivel gástrico, a metástasis que se puedan dar a nivel del estómago de otros tumores o a compresión extrínseca por malignidad en otros órganos como lo puede ser el páncreas, la vía biliar, entre otros. En estos pacientes es importante entonces mencionar que, digamos, las dos alternativas que tenemos a la mano para el manejo va a ser inicialmente la colocación de stents por vía endoscópica. Digamos que esta modalidad de tratamiento tiene la ventaja de que va a disminuir la estancia hospitalaria del paciente. El paciente de igual manera va a tener, digamos, que una tolerancia a la vía oral de manera más rápida si lo comparamos con cirugía. Sin embargo, el gran inconveniente que tienen estos stents es que pueden migrar, pueden disfuncionar y generar síntomas de obstrucción recurrentes si lo comparamos pues con el manejo quirúrgico. La gastroyeyunostomía paliativa también pues está descrita dentro del manejo quirúrgico para la obstrucción a la salida gástrica. Tiene el inconveniente de que la mortalidad es alta, hasta de un 30%, pero el manejo quirúrgico, su ventaja principal va a ser que la recurrencia de los síntomas obstructivos va a ser mucho más baja si lo comparamos con el manejo no operatorio.
Para tomar la decisión, entonces, tendríamos que, digamos, tener varias cosas a consideración. Tener en cuenta, entonces, el tipo de tumor que tiene el paciente, su localización, su tamaño, el estadio en el cual esté y cuál va a ser el pronóstico de vida que tiene este paciente. Si vemos que es un paciente que tiene una expectativa de vida, digamos que corta al momento de realizar el diagnóstico, la colocación de un stent podría ser una muy buena alternativa para ellos por disminución en la morbilidad y en la mortalidad, pero si por el contrario tenemos un paciente que digamos su pronóstico no es tan ominoso y creemos que la expectativa de vida puede ser más allá de algunos meses, en estos casos digamos que entraría uno a considerar el manejo quirúrgico. La obstrucción de asas delgadas es el sitio donde más frecuentemente se presenta obstrucción intestinal en el paciente oncológico. Hasta 2/3 partes de las obstrucciones se van a presentar allí. El 20% de los pacientes que cursan con una obstrucción de intestino delgado de manera concomitante puede tener una obstrucción en el intestino grueso. Generalmente el tratamiento que se le brinda a estos pacientes es quirúrgico, aunque también está descrito pues el manejo conservador. Cualquiera de las dos alternativas son válidas y van a depender de las mismas características que les he venido mencionando a lo largo de la charla. En cuanto a la obstrucción de asas gruesas, en los últimos años han habido avances significativos en el tratamiento que se le puede brindar a estos pacientes, específicamente en lo que tiene que ver con el uso de terapia endoscópica a través de la colocación de stents metálicos autoexpandibles. Se ha visto que este tipo de terapia, digamos que menos invasiva, tiene la ventaja de tener una menor tasa de eventos adversos si lo comparamos con el manejo quirúrgico, una estancia hospitalaria disminuida y una mortalidad que puede ser equiparable a la cirugía abierta. El gran inconveniente es que los pacientes que se presentan con una obstrucción maligna a nivel del intestino grueso, generalmente pues son pacientes con estadios avanzados, con enfermedad irresecable o incurable, con una supervivencia global que en promedio puede ser de 3.5 meses. Entonces digamos pues que el pronóstico de estos pacientes es bastante ominoso. En esta tabla simplemente pues como para ilustrar, dependiendo del sitio de obstrucción, si es a la salida gástrica, en asas delgadas o en intestino grueso, el porcentaje pues de pacientes que estos autores digamos que trataban mediante cirugía, mediante procedimientos endoscópicos o únicamente con manejo médico. Vemos entonces cómo en la obstrucción de intestino grueso, la gran mayoría de los pacientes son manejados de manera quirúrgica, un 57%, y por el contrario, algunos pacientes o la gran mayoría de los pacientes que se presentaban con obstrucción de intestino delgado se manejaban con manejo médico o con procedimientos, pues digamos que de tipo endoscópico. A la hora pues de uno tomar una decisión en cuanto al abordaje que se le va a dar a los pacientes oncológicos que se presentan con una obstrucción intestinal, hay que tener en cuenta pues múltiples cosas para tomar la mejor decisión. Idealmente uno tendría que tener, y siempre que la condición clínica del paciente lo permita, un estudio imagenológico, digamos que completo, para determinar la localización de la neoplasia, estadificar la misma y con esto pues planear qué tipo de tratamiento se le va a dar. De igual manera es mandatorio a todos los pacientes con sospecha de patología oncológica tener un perfil nutricional completo, determinar cuál es la funcionalidad del paciente previa a la consulta o al ingreso al servicio en el cual nos encontremos, dependiendo de la estadificación de la patología de la cual estemos hablando, cuál es el pronóstico y la expectativa de vida que tienen estos pacientes. Hay que tener en cuenta también, digamos, que la destreza y las preferencias que pueda tener el cirujano en el abordaje de las patologías oncológicas. Fundamental también escuchar a los pacientes,
preguntarles con claridad si conocen cuál es su diagnóstico, si saben, digamos, cuál va a ser su pronóstico también. Muchas veces se tiende a ocultar la información, bien sea pues por la familia o por el mismo personal médico. Y es muy importante saber cuáles son las expectativas que tiene el paciente en cuanto al tratamiento que nosotros le podamos ofrecer. Hay que hacerlo pues como parte fundamental a la hora de tomar las decisiones. De igual manera, hay que determinar la etiología de la obstrucción, si es definitivamente maligna y es por invasión del tumor que se causó o porque el paciente tenga cirugías previas y se da una obstrucción por bridas o que tenga una hernia que le esté causando pues el cuadro obstructivo por el cual consulta, o si todavía no tenemos pues filiada la etiología de esta obstrucción. Determinar si es de la salida gástrica, si es de asas delgadas o de asas gruesas. También es muy importante averiguar sobre los tratamientos que ha tenido el paciente, si se conoce de antemano un diagnóstico de cáncer, si ha recibido quimioterapia, si ha recibido radioterapia, cuántas sesiones lleva, qué tipo de medicamentos se le han administrado, porque muchos medicamentos quimioterapéuticos y la radioterapia se pueden asociar con complicaciones tanto quirúrgicas como médicas. Y cuáles van a ser, digamos que, o cuál va a ser el plan de tratamiento que se tenga con el paciente una vez resuelto el problema pues de la obstrucción, que sería como la parte más urgente a resolver. En este cuadro simplemente les pongo, digamos que los diferentes sitios en donde puede haber obstrucción a lo largo del tracto gastrointestinal, sus etiologías y las opciones de tratamiento que tengamos. Por mencionar entonces algunas, empecemos con el esófago. Puede ser por una invasión directa de un tumor esofágico, puede ser por compresión extrínseca debido a otra neoplasia y puede ser también por complicaciones derivadas del tratamiento oncológico, bien sea por quimioterapia o radioterapia. En el caso de los pacientes que tengan una obstrucción gastrointestinal en el esófago, se podría considerar inicialmente brindarles un tratamiento conservador, manejando pues todas las alteraciones a nivel hidroelectrolítico, buscando de igual manera garantizar una vía de alimentación para estos pacientes, bien sea pues con la colocación de un stent o con el paso de una sonda de nutrición avanzada mediante endoscopia. También se puede considerar tratamiento por ablación, digamos que con intención paliativa más no curativa, para mejorar un poco la calidad de vida y los síntomas que puedan presentar estos pacientes. Y estos autores consideran que realmente pues cuando la obstrucción es a nivel esofágico no se benefician de manejo quirúrgico. Bueno, entonces ahí pues en el cuadro les dejo, digamos, las etiologías y las posibles opciones de tratamiento dependiendo del sitio en el cual se encuentre la obstrucción. Este flujograma es tomado de las guías del 2017 de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias. Básicamente ellos lo que proponen es que cuando se tiene un paciente oncológico que consulta en el contexto de una obstrucción intestinal, lo primero que deberíamos mirar es si esta obstrucción es del lado derecho, del colon derecho, del colon izquierdo, o si es un cáncer rectal extraperitoneal. Posteriormente, lo que habría que definir inicialmente sería la estabilidad del paciente. Y ellos consideran paciente inestable aquellos que tengan signos o síntomas de sepsis o de shock séptico, que estén hipotérmicos con una temperatura menor de 35 grados Celsius, que tengan una acidosis metabólica con un pH por debajo de 7.2 o una base exceso mayor a -8. En este caso, ellos consideran que ese paciente es inestable si cumple alguna de estas características. Si estamos hablando de una obstrucción del colon derecho y el paciente no se encuentra estable, lo que recomiendan sería realizar una colectomía derecha con ileostomía terminal
Y también se podría considerar la realización de una ileostomía en asa si la inestabilidad del paciente es severa. De igual manera, se puede considerar una cirugía a control de daños, entonces en ese caso sería como realizar la resección segmentaria del segmento, valga la redundancia, comprometido, dejar los cabos sueltos y en una segunda revisión definir pues cuál va a ser como el tratamiento definitivo que se le pueda dar a estos pacientes. Si por el contrario el paciente se encuentra estable y digamos que nos permitió hacer los estudios pertinentes y consideramos que el paciente se puede realizar una cirugía de tipo curativo, la idea sería entonces llevar a sus pacientes a una colectomía derecha con anastomosis primaria y en el caso tal de que no sea posible un abordaje quirúrgico con intención curativa, se podría considerar la colectomía derecha con o sin anastomosis primaria, una derivación interna, realizar una ileostomía en asa y también estaría indicado el uso de stents metálicos autoexpandibles como una medida pues temporal y en ocasiones también paliativa. Si estamos hablando de una obstrucción del colon izquierdo, lo mismo, se valora inicialmente la estabilidad de los pacientes. En pacientes que no se encuentran estables, se puede realizar entonces una colostomía en asa del transverso en el lado derecho y también se podría considerar la realización de una cirugía control de daños. Si por el contrario están estables y tenemos pues como intención curativa con este paciente por los estudios preoperatorios que le hayamos hecho, digamos que podemos realizar pues la colectomía correspondiente, que puede ser con o sin ostomía pues protectora, y en algunos pacientes también se podría considerar la utilización de stents autoexpandibles, digamos que para preoptimizar al paciente, dejarlo pues como hospitalizado y en esa misma hospitalización ya definir el manejo quirúrgico definitivo. Si por el contrario no se puede pues o no se considera que el paciente pueda ir a una cirugía de carácter curativo, se podría entonces utilizar los stents, es una buena alternativa a la cirugía, o si no, también se podría considerar la realización de una colostomía en asa del transverso. Básicamente, pues eso es como el flujograma que ellos proponen. En cuanto a la perforación intestinal, múltiples son los factores de riesgo en los pacientes oncológicos para que lleguen pues a una perforación. El tratamiento con quimioterapéuticos y con radioterapia incrementa el riesgo de presentar una perforación intestinal. La inmunosupresión que viene pues con la patología oncológica, el uso de esteroides, también se puede dar por invasión tumoral directa y también cobra especial relevancia la parte iatrogénica por el uso pues de algunas terapias endoscópicas con colocación de stents que podrían eventualmente generar pues una perforación intestinal con la consecuente peritonitis y demás. De igual manera puede ser causada por condiciones oncológicas y no oncológicas. La perforación se puede dar porque el tumor se ulcere, penetre pues todas las capas histológicas y finalmente se perfore, o también se puede dar porque el paciente esté con un cuadro de obstrucción intestinal, haya dilatación proximal de las asas de las cuales estemos hablando y posteriormente al comprometerse el flujo venoso y arterial termine pues en una perforación intestinal y en una peritonitis. Hasta el 2% de los pacientes con cáncer colorectal pueden debutar con una perforación, con un abdomen agudo quirúrgico, y la mortalidad puede ser tan alta como hasta de un 20%. Generalmente el manejo es quirúrgico, digamos que en muy pocos casos estaría indicado el manejo no operatorio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las perforaciones van a ser secundarias a la patología oncológica. Estos pacientes de igual manera pueden presentar apendicitis, pueden presentar una úlcera péptica perforada, una diverticulitis. Digamos que
El caso de la diverticulitis sería como la indicación más clara para realizar manejo no operatorio siempre y cuando pues estemos hablando de una diverticulitis no complicada. La mayoría de los pacientes con perforación intestinal y que tengan pues una patología oncológica de base van a tener un estadio avanzado, incurable, y digamos que en pacientes que estén bastante comprometidos pues como en su esfera nutricional, que estén caquéticos, que realmente lleguen en muy malas condiciones generales y que de antemano se sepa el diagnóstico pues oncológico del mismo, habría que considerar también con la familia cuál es la voluntad anticipada del paciente y si, digamos, manifestó de antemano que quería, en el caso tal de complicarse, ser intervenido quirúrgicamente o no, porque también es una alternativa válida dejar estos pacientes, digamos, lo más confortables posibles con una sedación, una buena analgesia, una buena hidratación y pues que tengan, digamos, que una muerte digna. En cuanto a la perforación, el algoritmo que proponen los mismos autores, entonces es iniciar primero pues como el manejo de la sepsis, ¿cierto? Con todas las campañas de Surviving Sepsis y demás, seguir como todo el paso a paso, determinar si el paciente se encuentra estable o si se encuentra inestable. En el caso tal de que el paciente se encuentre inestable, se debería adoptar, digamos que una estrategia de manejo quirúrgico o control de daños. También se podría hacer una resección sin realizar una anastomosis y se podría considerar también dejar a estos pacientes con abdomen abierto, reanimarlos, manejarlos en la unidad de cuidado intensivo y a 24, 48 horas volverlos a revisar y mirar a ver, pues digamos, cuál puede ser la posible solución pues al problema que tenga el paciente, ya el manejo como definitivo. En el caso tal de que los pacientes se encuentren inestables, si la perforación está en el tumor del cual estemos hablando o si está proximal al mismo, lo ideal sería entonces realizar una resección tumoral oncológica formal, que puede ser con o sin anastomosis y puede ser con o sin estoma de protección. En cuanto a la colecistitis y a la obstrucción biliar, realmente los pacientes oncológicos no tienen, pues, digamos que factores de riesgo mayores para presentar una colecistitis calculosa. Sin embargo, la patología oncológica sí es un factor de riesgo establecido para la colecistitis acalculosa, dada la inmunosupresión, la malnutrición y la terapia sistémica tipo quimioterapia que puedan estar recibiendo los pacientes oncológicos. Muchos de estos pacientes, por sus condiciones clínicas actuales o al ingreso al servicio en el cual nos encontremos, no van a ser candidatos de una colecistectomía temprana. Muchos de ellos se van a beneficiar de manejo no operatorio, entonces hidratación, analgesia, AINES, antibiótico y mirar a ver cuál es la evolución pues, de la patología biliar. Cuando estamos hablando ya de un proceso pues colestático con obstrucción de la vía biliar, bien sea pues porque el paciente esté con un colangiocarcinoma o con una patología maligna de la vía biliar o una compresión extrínseca de la misma, la idea sería mirar si el paciente cursa o no con una colangitis asociada que nos pueda, digamos que hacer tomar la decisión de cubrirlo con un manejo antibiótico de amplio espectro y como en cualquier colangitis o síndrome biliar obstructivo, lo ideal sería poder realizar un drenaje biliar temprano. Idealmente sería mediante endoscopia. Si no se puede o no hay experticia en el lugar donde estemos, también se podría considerar la posibilidad de un drenaje transparieto-hepático por parte de radiología intervencionista. En cuanto al uso de métodos endoscópicos hipercutáneos, ya está establecido que disminuyen la morbilidad inicial, sin embargo, tienen el inconveniente de que la durabilidad de la paliación va a ser mucho más corta si la comparamos con el manejo quirúrgico, una derivación bilioentérica principalmente. La cirugía, pues obviamente al tratarse de una cirugía mayor, puede predisponer o puede aumentar la morbilidad, la mortalidad y afectar el pronóstico de los pacientes. Entonces, digamos que
En términos generales, entre menos invasivos seamos en el evento agudo, va a ser mejor para el paciente. Bueno, entonces acá estos otros autores proponen, digamos, que varias alternativas de tratamiento para los pacientes que cursen con una colecistitis o con una obstrucción de la vía biliar. Se puede realizar el drenaje endoscópico transhepático, también se puede a través de CPRE, la colocación de stents autoexpandibles ahí en la vía biliar, o se puede realizar dilataciones progresivas con balones endoscópicos, se puede hacer esfinterotomía, y también pues está la posibilidad de realizar una derivación bilioentérica o realizar una colecistectomía o una colecistostomía percutánea. En cuanto a la obstrucción del tracto urinario, los pacientes que pueden cursar con este tipo de obstrucción van a ser aquellos que estén con una neoplasia maligna a nivel pélvica o retroperitoneal. Se puede deber a invasión directa del tumor o a compresión extrínseca del mismo. Va a haber también pues causada por radioterapia, debido a que la radioterapia va a generar fibrosis e inflamación de los tejidos, o pacientes que hayan sido sometidos previamente a cirugías oncológicas a nivel de la pelvis, pues posteriormente van a quedar, digamos, que con esa pelvis congelada, de difícil, digamos, que abordaje, y también puede generar una compresión extrínseca a nivel de todo el aparato urinario. Los pacientes se pueden presentar con dolor en el flanco, con oliguanuria, elevación de asobados o por evidencia de hidronefrosis en las imágenes, bien sea de ecografía o tomografía. Las diferentes opciones de manejo que tenemos disponibles, entonces se podría intentar una nefrostomía percutánea. También está descrito el uso de stents a nivel ureteral para permitir pues como el paso normal de la orina desde el riñón hasta la vejiga, y tal vez a lo que nosotros estamos como más acostumbrados sería la colocación pues de catéteres suprapúbicos o cistostomías. En cuanto a la obstrucción de la vía aérea, puede ser de etiología benigna o maligna. Benigna por un cuerpo extraño, por edema secundario a cualquier modalidad de tratamiento que esté recibiendo el paciente, de los tejidos pues de la vía aérea, por sangrado, por estenosis traqueal o por la presencia de infecciones. Y maligna generalmente por crecimiento tumoral intraluminal o por compresión extrínseca, principalmente de neoplasias de cabeza y cuello y también de pulmón. El manejo, pues digamos que así a grosso modo, considerar inicialmente asegurar la vía aérea a través de una intubación orotraqueal si es posible. En el caso de que no, se podría entonces un abordaje quirúrgico mediante traqueostomía, y algunos pacientes, dependiendo de la neoplasia o de la patología de base que tengan, se pueden beneficiar del uso de esteroides y obviamente pues el tratamiento dirigido al tumor que esté causando el problema. Pacientes que estén neutropénicos y que cursen con dolor abdominal. La neutropenia representa una amplia variedad de condiciones que tiene una mortalidad bastante significativa. Puede deberse por enterocolitis neutropénica, por colitis asociada pues al Clostridioides difficile. También se puede deber a diverticulitis, apendicitis, colecistitis, pseudoobstrucción colónica o ruptura esplénica. Tiene una mortalidad bastante elevada, que puede ser hasta del 30% en los primeros 30 días y 52% en los primeros 3 meses. Los pacientes que están neutropénicos, que tienen una patología oncológica de base y que son llevados a cirugía por un abdomen agudo quirúrgico, pueden tener una mortalidad tan alta hasta del 57%. Por eso, digamos que varios estudios lo que han tratado de, digamos, cambiar es como un enfoque inicial no tan agresivo, tratar de diferir la cirugía hasta que la neutropenia, digamos, mejore,
siempre y cuando las condiciones de los pacientes pues lo permitan. Está claro que un paciente con claros signos de irritación peritoneal, que está séptico, que está inestable, indudablemente pues debe ser manejado de manera quirúrgica. Digamos que tratarlos y mejorarles esta parte de la neutropenia ha mostrado un beneficio en cuanto a las tasas de supervivencia si lo comparamos con los pacientes que son sometidos a cirugía de manera inmediata o urgente. Uno de los pilares fundamentales en los pacientes neutropénicos con patología oncológica que estén cursando con un dolor abdominal es el manejo con antibióticos. Digamos que todas estas recomendaciones son extrapoladas de la neutropenia febril, no específicamente pues del paciente oncológico. Se puede utilizar un régimen con monoterapia con medicamentos como lo son el cefepime, la ceftazidima, la piperacilina, tazobactano, carbapenémicos tipo meropenem, o también se puede utilizar un régimen con terapia dual en el cual se debe incluir un betalactámico con acción antipseudomonas asociado a un aminoglucosia. En cuanto al sangrado gastrointestinal, lo más frecuente es que se deba a etiología benigna, así los pacientes ya tengan un diagnóstico pues previo de cáncer o de malignidad. Hay algunos tipos de tumores que se asocian más a sangrado o hemorragia de vías digestivas, como lo son los linfomas gástricos o los tumores metastásicos a tracto gastrointestinal, como puede ser el melanoma. Este tipo de tumores, digamos que sí pueden manifestarse con un sangrado profuso. Igualmente, pues los tumores gástricos o los tumores de colon, cuando se ulceran, también pueden producir un sangrado importante. El manejo generalmente no difiere mucho de cualquier sangrado de vías digestivas. Idealmente, pues entonces, primero estabilizar a los pacientes, tomarles los exámenes, corregirles las alteraciones hidroelectrolíticas, mantener un buen gasto cardíaco, ponerle su inhibidor de bomba de protones. Es también válido y recomendado el uso de terapias mediante endoscopia, bien sea por el uso de agentes esclerosantes. Bueno, ya pues todo dependerá de lo que encuentre el gastroenterólogo a la hora de realizar su procedimiento endoscópico. Tiene unas buenas tasas de éxito. Los pacientes cuando definitivamente pues llegan en una condición muy crítica, muy inestables y que no permiten pues digamos que realizar el tratamiento endoscópico y son llevados de manera emergente a cirugía, pueden tener una mortalidad alta que puede rondar hasta el 10%. Las infecciones anorrectales también es una condición que es potencialmente letal. Digamos que el pronóstico de estas en los pacientes oncológicos es un poco peor si lo comparamos con los pacientes no oncológicos, teniendo una tasa de mortalidad que puede ser tan alta como del 50%. Los pacientes con infecciones anorrectales pueden requerir cirugía entre un 37 a un 58% de las veces, y afortunadamente la presencia de infecciones necrotizantes o de fascitis asociada no es tan alta, pero tampoco es despreciable y se puede situar en torno a un 2%. La cirugía paliativa en el contexto oncológico se define como cualquier procedimiento que se realiza para reducir síntomas o para mejorar la calidad de vida en un paciente con cáncer avanzado o incurable. La cirugía paliativa representa entre un 13 a un 21% de todos los procedimientos quirúrgicos realizados en el paciente oncológico y la gran mayoría de las veces está indicado por cuadros obstructivos a nivel del tracto gastrointestinal, hasta en un 43%. También se puede indicar la cirugía paliativa en casos de infecciones o complicaciones relacionadas con heridas, en caso de sangrado. También mencionan estos autores que hasta la mitad de los pacientes que son llevados a cirugía de tipo paliativo han recibido algún tipo de terapia sistémica en las últimas 6 semanas antes de la realización del procedimiento. Tiene una morbilidad alta que se sitúa en torno al 40% a los 90 días
y la supervivencia global media de estos pacientes no es muy buena y puede rondar los 3 meses. Esto es como el abordaje que ellos proponen. Aquí básicamente lo importante, digamos, es como tener una actitud muy empática y muy inclusiva con el paciente, explicarnos o hacernos entender muy bien de qué es lo que tienen, de cuál es el pronóstico y de cuáles son, digamos que las alternativas de tratamiento que se le pueden dar a los pacientes, no ser muy apresurados, digamos, en la consulta con los pacientes, sino como que darles tiempo de que procesen la información. No debe ser nada fácil pues recibir un diagnóstico tan fuerte como este. Y finalmente, digamos que la decisión final del tratamiento va a depender entonces de lo que quiera el paciente y también de lo que prefiera pues el cirujano y de lo que proponga él mismo de acuerdo en el sitio donde esté y la experiencia que tenga en el tratamiento de los pacientes con patología oncológica. Este artículo básicamente lo que trata de hacer es como brindar alguna herramienta o proponer alguna herramienta que uno pudiera utilizar de manera preoperatoria para mirar si el paciente se beneficia o no de un manejo operatorio, teniendo en cuenta que los pacientes con patología oncológica tienen una morbilidad y una mortalidad que no son despreciables. Ellos entonces inicialmente hacen pues como una descripción de la población y mencionan que los pacientes que debutan con una urgencia quirúrgica por patología oncológica tienen una mortalidad al mes del 30%, a los 3 meses del 46% y al final del estudio tan alta como del 83%. Tienen, digamos que, varias herramientas o varias escalas, tanto valoradas individualmente como combinadas para mirar cuál puede ser como, digamos, una buena estrategia para uno mirar cómo les puede ir a estos pacientes. Y básicamente toman como 3 escalas o 3 parámetros. La escala de Possum, la de Charlson y la albúmina pues, que tenga el paciente al momento de presentarse al servicio de urgencias. Ellos acá, pues, básicamente lo que concluyen es que la combinación de la escala de Possum más los niveles de albúmina, digamos que tienen el área bajo la curva mejor si la comparamos con las otras combinaciones posibles y podría tratarse de una buena herramienta para aplicar en un paciente oncológico urgente para definir o para por lo menos basar una decisión de si se debería operar o no de manera urgente. Aquí entonces muestran la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de cada una de estas. Ellos lo que dicen es que realmente, a pesar de que podría tener alguna utilidad la utilización de estas escalas, realmente la que mejor encontraron, que fue la Possum más la combinación de la albúmina y el estado pues, funcional del paciente de base, tenía el problema de que infraestimaba la mortalidad a los 30 días en los pacientes que tuvieran, digamos que la posibilidad de supervivencia menor al 20% y la sobreestimaba en pacientes que tuvieran esa posibilidad de supervivencia de más del 80%. Entonces, digamos que ese es el gran pero como para aplicar de manera rutinaria este nomograma. Estos otros autores básicamente lo que tratan de mirar entonces es cuáles son los factores que se pueden asociar a la mortalidad a corto plazo en pacientes con urgencias oncológicas quirúrgicas. Fueron 207 pacientes, 48% hombres, 51% mujeres con una mediana de edad de 64 años. Ellos calculan una mortalidad a 30 días de alrededor del 12% y a 90 días del 21%. Y concluyen que los factores pronósticos adversos que van a incrementar la mortalidad en los pacientes van a hacer que hayan recibido un manejo paliativo previo a la consulta de urgencias o del cuadro emergente por el cual se presentan a una institución, que tengan un puntaje de ECOG mayor de 0,
que los niveles de la lactato deshidrogenasa estén elevados, que los pacientes pues ya tengan, digamos que una alteración funcional marcada, una limitación, una declinación funcional marcada con una disminución pues evidente en la fuerza. Ellos la miden sobre todo pues en la fuerza prensil en las manos y la hipoalbuminemia. Estos son pues como los factores adversos que ellos documentan en su estudio. Y de igual manera, también vemos cómo la supervivencia, a medida pues que pasa el tiempo, también se va a ver influenciada por el tipo de emergencia en la cual ingresa el paciente. Si se trata de una infección, de una obstrucción, de una fuga gastrointestinal, o pues aquí lo que podemos ver básicamente es que los pacientes que tengan una fuga, una perforación intestinal, van a tener unas tasas de supervivencia significativamente inferiores si lo comparamos, por ejemplo, con los pacientes que se presentan con un cuadro pues infeccioso. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Ya por último voy a mencionar pues rápidamente algunas de las emergencias médicas, simplemente como para conocerlas y saber como el abordaje general y el manejo que se les debe dar. Entonces empezamos con el síndrome de la vena cava superior. Se puede deber a invasión, fibrosis, trombosis o compresión externa. Las patologías oncológicas que se asocian a esta principalmente van a ser el cáncer pulmonar, el linfoma, el cáncer de mama y neoplasias del timo. La clínica de los pacientes va a ser con disnea, con tos, con cefalea, distensión venosa y cianosis. La angiotomografía va a ser el estudio imagenológico de elección. Tiene una muy buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. De igual manera puede definir la etiología de la compresión de la vena cava superior, si se debe a invasión, fibrosis, trombosis o compresión externa. También puede guiar para la toma de biopsias en el caso tal de que se requieran cuando el diagnóstico no sea muy claro. Y también se puede pues utilizar, digamos, como estudio de extensión en el diagnóstico diferencial de otro tipo de patologías. El manejo inicial va a ser la elevación de la cabecera del paciente, también está indicado el uso de diuréticos, de esteroides, algunos pacientes pues digamos que estén severamente comprometidos o en los cuales haya riesgo de pérdida de la vía aérea, pueden requerir intubación orotraqueal y dependiendo de la patología maligna de base, también se pueden beneficiar del uso de radioterapia. También, obviamente, pues se debe hacer el tratamiento oncológico respectivo y algunos pacientes podrían ser candidatos a trombolisis para, pues, como que reperfundir la vena. Aquí simplemente es como para mostrar la proporción de los pacientes por patología oncológica. Lo más común es que sea debido a cáncer pulmonar de células no pequeñas, en segundo lugar por cáncer pulmonar de células pequeñas y ya de ahí para abajo pues digamos que etiologías más raras como el linfoma, metástasis de otros cánceres, timoma, mesotelioma y otro tipo de neoplasias. Aquí también entonces simplemente como para mostrarles la gran variedad de síntomas que pueden presentar estos pacientes con los respectivos porcentajes en los cuales pueden estar presentes. El síndrome de compresión medular básicamente se va a deber a metástasis a nivel pues de los cuerpos vertebrales. Hay algunos tumores pues que son más propensos a hacer metástasis óseas y particularmente pues a los cuerpos vertebrales. Estos pacientes pueden presentarse en servicio de urgencias con una dorsalgia, con debilidad en las extremidades inferiores o parestesias. También pueden ingresar en el contexto de una retención urinaria pues que no se explique por una causa anatómica como tal. Puede también coexistir cambios en el hábito intestinal de reciente aparición. La modalidad imagenológica de elección va a ser la resonancia nuclear magnética. El tratamiento incluye la administración de esteroides, radioterapia, terapia sistémica y algunos pacientes van a ser candidatos para manejo quirúrgico cuando todas estas otras medidas han mostrado fracaso. El taponamiento cardíaco, los pacientes pueden ingresar en el contexto de un dolor torácico asociado a disnea, taquicardia,
con ruidos cardíacos velados e ingurgitación yugular con pulso paradójico e hipotensión. La triada de Beck, digamos que no es muy frecuente que se presente la triada como tal. Hasta el 30% de los pacientes con un taponamiento cardíaco pueden tener la triada, pero pues el otro 70% puede tener manifestaciones un poco más atípicas. El diagnóstico pues va a estar sugerido por la clínica. Debemos igual manera tomar un electrocardiograma. Los hallazgos principales del EKG va a ser disminución del voltaje en todas las derivadas, y el ecocardiograma, digamos que va a ser el examen de elección para mirar el saco pericárdico, el volumen de líquido que se ha acumulado allí, y también como para valorar el estado hemodinámico del paciente para definir qué vamos a hacer con él. Dentro de las modalidades de tratamiento podemos utilizar la pericardiocentesis bajo guía ecográfica. Se puede también dejar un catéter de drenaje, porque finalmente pues es un paciente con una patología oncológica de base que lo más probable es que vaya a seguir, digamos que recogiendo líquido allí en el saco pericárdico. En ocasiones está indicado también el manejo quirúrgico, bien sea por una ventana pericárdica por esternotomía o por toracotomía, y los pacientes que tengan un linfoma de base se pueden beneficiar de manejo con radioterapia para disminuir pues esa efusión pericárdica. Las crisis paraneoplásicas básicamente tienen que ver con la alteración de los sistemas hormonales e hidroelectrolíticos, perdón. Estos pacientes se pueden presentar por hipercalcemia. Esta hipercalcemia generalmente es causada pues por un aumento en la resorción ósea, y también va a haber una alteración a nivel de la PTH, que es la que va a hacer la contrarregulación del calcio. También estos pacientes pueden tener hiponatremia o un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, y algunas neoplasias se pueden presentar con cuadros de hipoglicemia que pueden ser refractarias al tratamiento. El síndrome de lisis tumoral, como su nombre lo indica, es el resultado de la lisis celular y generalmente va a estar causado pues por terapia citotóxica, radioterapia, quimioterapia. Lo característico es que estos pacientes van a presentar hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Se asocia a patologías malignas variadas, pero principalmente con el linfoma y la leucemia. Lo más importante en estos pacientes es prevenir que se presente este síndrome de lisis tumoral, y esto lo podemos hacer con una adecuada hidratación endovenosa, con alcalinización de la orina y con el uso de alopurinol. El tratamiento va a ser de soporte, tratamiento general, con la corrección respectiva de las anormalidades hidroelectrolíticas, y algunos pacientes podrían ser candidatos de realizar hemodiálisis para lograr pues la estabilización de los mismos. Esto lo voy a obviar. Y por último, mencionar entonces que no es infrecuente que los pacientes se presenten con un cuadro séptico, de shock séptico, relacionado con el uso de catéteres venosos centrales, bien sea pues porque están en tratamiento con algún antibiótico, porque están con nutrición parenteral total, o porque, digamos, tengan estos catéteres especiales que utilizan para quimioterapia. Básicamente pues el manejo sería retirar el catéter, salvo que sea un catéter de alto valor, que los pacientes tengan, digamos que, accesos pobres. Se podría entonces inicialmente dar manejo conservador, mirar a ver cómo nos va con el antibiótico, y pues si nos va bien con el antibiótico, digamos que se trataría de salvar ese catéter, y si no, definitivamente pues hay que retirarlo porque ese es el foco séptico, y ya después mirar entonces cómo garantizamos otro tipo de acceso. Eso era lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Sí, efectivamente, Alejandro hizo una muy buena exposición de todo lo que se revisó muy bien el tema. Ya todos pues conocemos, tenemos una visión muy general de todo este tema, que nos sirve muchísimo además porque cada día nos enfrentamos a este tipo de pacientes con mayor frecuencia. Importante me parece la parte que hizo la revisión de la obstrucción intestinal, recordar que finalmente no hay ninguna forma de predecir a quién le va a ir mejor o a quién no, quién se beneficia
obviamente una cirugía. Hay que tener mucho cuidado con el juicio clínico, algunas veces por presión de la familia o por presión del mismo paciente, uno tiende a llevar a los pacientes a manejos quirúrgicos que van a ser fútiles porque pues realmente van a llevar al paciente a un deterioro importante. Así que en los casos sobre todo de obstrucciones intestinales, recordar que existe la posibilidad de hacer los manejos médicos que también son de carácter paliativo. Si quisiera añadir una cosita y es acerca de las opciones de manejo médico que están demostradas que sirve, sobre todo en los cuadros obstructivos, recordar el uso de la sonda nasogástrica que sea por el tiempo que sea necesario para el paciente, no intentar retirarla rápidamente. Una decisión que es importante a veces hablarla con la familia es la decisión de iniciar en esos pacientes obstruidos la nutrición enteral o la nutrición parenteral. Tener en cuenta que la mayoría de esos pacientes cuando llegan en esas condiciones obviamente están en tratamiento paliativo y realmente no se benefician mucho de la nutrición parenteral y pues obviamente no van a tolerar la enteral. Así que también es como de tener el cuidado con no irse hacia ninguno de los dos extremos, ni de no ofrecerla, pero tampoco negársela pues, a todos los pacientes. Como parte de ese manejo médico demostrado el funcionamiento de los corticosteroides, hay estudios que hablan desde dosis de dexametasona de 4 miligramos hasta de 12 miligramos cada 24 horas. Eso teóricamente tiene un efecto antiinflamatorio sobre el tumor y la pared intestinal, va a causar algo de analgesia, tienen algo de efecto antiemético central. Sin embargo, pues algunos pacientes les funciona muy bien, aunque no hay ninguna evidencia de que realmente sirva en este tipo de casos. El manejo de los síntomas de la náusea y el vómito, recordar que tenemos que tener cuidado de asegurarnos que el paciente tenga una obstrucción parcial y no una obstrucción completa, porque acordémonos que el prokinético frente a una obstrucción completa, pues obviamente le va a generar al paciente muchos más síntomas y dolor. Las otras opciones de utilizar, por ejemplo, haloperidol u olanzapina por sus efectos antieméticos, incluido también el ondansetron, y combinar este tipo de agentes. Recordar también, obviamente, los anticolinérgicos, la iosina para reducción de secreciones y controlar el dolor de los pacientes. Además de eso, utilizar en conjunto con inhibidor de bomba de protones, también nos puede ayudar. Hay algunos estudios que hablan acerca del uso de los análogos de la somatostatina, donde algunos hablan de ocreotide en bolos o en infusión para manejar esos síntomas obstructivos. Sin embargo, pues la literatura y los estudios son son algunos que hablan del beneficio, otros que hablan que no hay ningún beneficio. Lo que se sugiere es cómo utilizarlo de manera empírica. Si el paciente mejora sus síntomas, pues dejarlo y utilizarlo. Dicen que alrededor de 5 días, que si definitivamente no hay mejoría en las primeras 48 o 24 horas, se debe suspender. Para hablar un poquito de las endoprótesis, digamos que en algún momento tuvieron mucho auge. Yo creo que cada vez se han como seleccionado mejor los pacientes, sobre todo ante el riesgo de complicaciones derivadas del uso de estas, incluida la extrusión de la prótesis y las perforaciones que se pueden llegar a causar. Y obviamente tener en cuenta las diferentes pues, formas de hacer el manejo del dolor y el manejo integral de todos estos pacientes. De resto, eso era como que lo que quería como añadir un poquito a la charla. Bueno, sí, estoy de acuerdo con Alejandro, la charla muy completa.
Pues Alejandro mencionó todos, la mayoría de los aspectos a considerar. Eh, Ahora que está pues en boga el cuidado paliativo como parte importante del manejo de los pacientes para evitar pues el encarnizamiento terapéutico, pues entre comillas, hay que tener en cuenta que muchos pacientes con obstrucción maligna que no son candidatos a ningún tipo de procedimiento ya para recuperarlos. Está también la gastrostomía paliativa, sobre todo para tumores del tracto digestivo superior, que permite que el paciente coma y la gastrostomía está abierta y eso pues por lo menos le da el placer de recibir los alimentos y así los va drenando por la gastrostomía. Y una acotación de las complicaciones perianales. La mayoría de las complicaciones perianales que son infecciosas, pues se puede hacer manejo quirúrgico, pero hay que tener en cuenta que algunos de los tumores producen infiltración de la región perianal y los linfomas, hay que tener mucho cuidado cuando hay un linfoma o una leucemia que puede tener infiltración perianal, porque en ese caso estaría contraindicado el manejo quirúrgico. Hay que tratar de hacer manejo médico de la crisis. El resto, pues no cambia mucho, se puede hacer manejo quirúrgico de la complicación perianal, teniendo en cuenta pues que no esté muy leucopénico o muy neutropénico, porque sí hay que mejorar su estado general un poco, aunque como me lo mencionó Alejandro, si las condiciones del paciente no lo permiten, pues hay que pasar la cirugía. De resto no, me parece que la charla estuvo muy completa, no sé si los residentes tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, Qué pena, bueno, sí. sí les quería preguntar, era de pronto al doctor Alejandro o al profe Osorio, si yo había hecho también pues como una búsqueda acerca de la dosis específicamente de la dexametasona, había encontrado como varios esquemas y encontré un flujograma donde hablaban acerca de la utilización de dexametasona a dosis de 8 miligramos que puede hacer cada 12 horas de manera inicial, evaluando una respuesta, y ellos decían que se puede evaluar la respuesta entre 3 y 5 días. Entonces, lo que quería preguntarles era si de pronto en la experiencia que ustedes utilizaban, si utilizaban esa misma dosis, si de pronto les había servido también, y eventualmente ellos también hablaban de que se tenía que hacer un desmonte progresivo, que a medida que uno veía que el paciente, tanto si tenía como no tenía respuesta después de esos 3 a 5 días, uno tenía que empezar a hacer un desmonte progresivo. Entonces, ¿qué tan cierto pues es esto o en su práctica cómo han visto que funciona o no funciona? Pues nosotros usualmente utilizábamos dosis de 4 miligramos cada 8 horas. Sin embargo, vi utilizar dosis hasta de 24 miligramos en 24 horas. Digamos que no hay estudios suficientes dentro de lo que yo he revisado o lo que en algún momento revisé. No encontré estudios que hablaran de dosis específica ni única, digámoslo así. Usualmente a los pacientes les funciona bien. Obviamente, como lo decía, es un manejo, digamos, integral, es con todo, es no solo el esteroide, sino el inhibidor de bomba de protones, el proquinético cuando se podría utilizar, la combinación de los proquinéticos, lo que dije, colocar a veces los anticolinérgicos y los análogos de la somatostatina. O sea, digamos que es el manejo todo en conjunto, no que sea solo la dexametasona, pero no, la verdad yo no, o sea, he encontrado estudios que hablan de 4 cada 8 horas, he encontrado estudios que hablan de 8 cada 12, no hay como una uniformidad en la dosis.